¿Alguna vez has sentido que tu sufrimiento tiene un propósito más grande? Tal vez te has preguntado por qué enfrentas tantas pruebas, por qué sientes esa carga en el alma o por qué parece que Dios está en silencio. Si alguna vez has sentido esto, quédate, porque podría ser una señal de que has sido elegido por Dios. El dolor espiritual no es un castigo ni una simple mala racha. Es un proceso profundo que Dios permite en la vida de aquellos a quienes quiere moldear, fortalecer y preparar para algo mayor. Muchos de los grandes siervos de Dios pasaron por dolores espirituales antes de cumplir su propósito. ¿Te has sentido así? Si es así, no estás solo. En este video vamos a descubrir qué son estos dolores y cómo reconocerlos como parte del plan divino. Cuando hablamos de dolores espirituales, no nos referimos a un dolor físico o una simple tristeza pasajera. Son luchas internas que afectan el alma, pruebas que ponen a prueba nuestra fe y momentos en los que sentimos que Dios está lejos. Son esos tiempos de crisis en los que nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? Los dolores espirituales pueden manifestarse de la siguiente manera. Crisis de fe, cuando dudas de todo lo que creías seguro. Soledad profunda, cuando sientes que nadie entiende lo que estás viviendo. Desiertos espirituales, donde parece que Dios guarda silencio y no responde. Ataques del enemigo, cuando enfrentas tentaciones o luchas con pensamientos negativos. Pero, ¿sabes qué? No eres el único que ha pasado por esto. Grandes hombres de Dios sufrieron profundamente antes de ver su gloria. Por ejemplo, Job perdió todo, desde su familia hasta su salud, y en su desesperación preguntó, ¿dónde está Dios? Pero al final, Dios restauró su vida y lo bendijo más de lo que jamás imaginó. Por su parte David, antes de ser rey, pasó años huyendo, traicionado y rechazado, clamando, ¿hasta cuándo, Señor? Pero Dios lo estaba preparando para gobernar. Y Pablo fue perseguido, golpeado y encarcelado, pero su sufrimiento lo llevó a escribir las cartas que hoy fortalecen nuestra fe. Si estás pasando por un dolor espiritual, no significa que Dios te ha abandonado. Al contrario, podría ser la señal de que Él te ha elegido para algo mayor. Hoy hablaremos sobre los dolores espirituales y cómo, lejos de ser un castigo, pueden ser una señal de que Dios te está preparando para algo mayor. Si alguna vez has sentido que atraviesas pruebas que parecen demasiado difíciles, quédate hasta el final de este video, porque descubrirás que no estás solo y que estos dolores pueden estar moldeando tu propósito. Si este mensaje toca tu corazón, te invito a escribir en los comentarios, Dios me está formando. Queremos leerte y acompañarte en este camino. Antes de continuar, quiero invitarte a que tomes un momento para suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas más contenido como este. Además, si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, comparte este video. Juntos podemos llevar esperanza, fortaleza y fe a más corazones. El camino espiritual no está exento de dificultades. A menudo, mientras avanzamos en nuestra fe, nos encontramos con desafíos internos y externos que pueden parecer abrumadores. Estos dolores espirituales, lejos de ser meras molestias o pruebas pasajeras, son, en realidad, señales poderosas de que estamos siendo preparados para algo mucho mayor. Aunque no siempre los entendemos en el momento, estos dolores son parte del proceso divino de transformación que Dios permite en la vida de aquellos que ha elegido. Son oportunidades que nos permiten crecer en fe, carácter y dependencia de Él. El concepto de dolor espiritual es amplio y puede tomar muchas formas, desde la sensación de estar completamente solo, hasta la lucha interna con nuestras propias dudas y miedos.
Sin embargo, es importante reconocer que estos momentos de sufrimiento no son casualidades ni castigos. Más bien, son procesos de refinamiento. Dios, en su sabiduría infinita, utiliza estas experiencias para purificar nuestro corazón, moldear nuestra voluntad y fortalecernos en nuestra fe. A través de estos dolores, nos acercamos más a Él y nos convertimos en instrumentos más poderosos de su propósito. Lo que muchos no comprenden es que estos dolores no son una señal de que estamos siendo abandonados por Dios. Al contrario, son pruebas que forman parte de su plan perfecto para nuestra vida. Recordemos a Job, quien, al enfrentar una serie de tragedias personales, nunca entendió el porqué de su sufrimiento. Sin embargo, a través de su dolor, Job experimentó una restauración mayor que la que tenía al principio. Su fe fue refinada, y Dios le mostró que aunque las respuestas no siempre están disponibles, su plan para nosotros es bueno y perfecto. Estos dolores espirituales no solo son un reflejo del proceso divino de transformación, sino que también nos permiten identificar si estamos siendo guiados hacia un propósito mayor. Cuando Dios permite que atravesemos estas dificultades, está acercándonos a su corazón, preparándonos para un servicio más profundo y significativo. A menudo, es en medio de estos momentos de lucha donde experimentamos el mayor crecimiento espiritual. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de hombres y mujeres que pasaron por dolores espirituales intensos, y sin embargo, fueron usados de manera poderosa por Dios. David, quien enfrentó persecuciones, traiciones y desafíos personales, se convirtió en un líder según el corazón de Dios. Pablo, quien sufrió prisión, tortura y rechazo, escribió cartas que hoy son pilares fundamentales de la fe cristiana. El mismo Jesucristo, durante su ministerio en la tierra, experimentó el abandono y la traición, y aún así, su sacrificio fue la máxima expresión de amor y redención para toda la humanidad. Estas historias no son solo relatos antiguos. Son ejemplos vivientes de cómo el dolor espiritual no es el fin, sino el medio por el cual Dios nos prepara para cosas más grandes. Si te encuentras atravesando uno de estos dolores espirituales, no pienses que estás solo o que tu sufrimiento es en vano. Al contrario, puede ser que estés en medio de una prueba que te está refinando para algo mucho mayor. Es por esto que al reflexionar sobre los dolores espirituales, no debemos verlos simplemente como obstáculos, sino como momentos de crecimiento. A través de ellos, Dios está formando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y sobre todo, acercándonos a Él de una manera más profunda. La clave está en reconocer que cada uno de estos dolores tiene un propósito divino, y que estamos siendo preparados para algo que aún no vemos en su totalidad, pero que será revelado en su tiempo perfecto. Algunos de los dolores espirituales más comunes y profundos son el silencio de Dios, cuando sentimos que Él no responde, la soledad espiritual, cuando parece que nadie más puede entender nuestras luchas internas. Las pruebas de fe, que ponen en duda nuestras creencias más fundamentales, los ataques del enemigo, que nos desafían a permanecer firmes en nuestra fe, el rechazo y la persecución, que nos hacen sentir como si estuviéramos caminando en solitario, el desgaste espiritual, que llega cuando nos sentimos agotados y desanimados, y el proceso de refinamiento, donde nuestras debilidades y defectos son puestos a prueba para ser purificados. A lo largo de los próximos segmentos, profundizaremos en cada uno de estos dolores espirituales, comprendiendo cómo se manifiestan y cómo pueden ser señales de que estamos siendo elegidos y preparados por Dios para cumplir con su propósito en nuestra vida. Cada uno de estos dolores tiene el poder de transformarnos si decidimos verlos no como una maldición, sino como una oportunidad para ser moldeados por el Creador. Recuerda, cada prueba,
cada dolor y cada lucha que enfrentas tiene un propósito más grande. No estás solo en tu sufrimiento. Dios te está formando, y aunque el camino pueda parecer difícil en momentos, al final verás que todo lo que has pasado ha sido parte del plan perfecto de Dios para tu vida. Si eres elegido, el dolor espiritual es solo el comienzo de algo mucho más grande que está por venir. Uno de los momentos más desafiantes en la vida espiritual es cuando oramos, buscamos respuestas y sin embargo, todo parece quedar en silencio. Nos preguntamos, ¿Dios me está escuchando? ¿Acaso me ha abandonado? Este silencio puede generar frustración, dudas e incluso desesperanza, pero lo que muchos no saben es que este es un dolor espiritual que solo los elegidos experimentan de manera intensa. El silencio de Dios no es un rechazo ni una señal de su ausencia. Es una prueba de fe, una etapa en la que Él nos invita a confiar sin ver, a depender de su voluntad sin necesidad de respuestas inmediatas. Es en este silencio donde nuestra fe se purifica y nuestro corazón aprende a latir en armonía con el plan divino. Muchos piensan que la ausencia de una respuesta significa que Dios no está obrando, pero en realidad, Él está trabajando en lo invisible. Su silencio no es un castigo, sino una oportunidad para que profundicemos en nuestra confianza en Él. En esos momentos de aparente quietud, Dios está fortaleciendo nuestra paciencia, nuestra humildad y nuestra capacidad de depender completamente de Él. Si sientes que Dios está en silencio en tu vida, no te desesperes. Él no se ha ido. Tal vez no responde como esperas, pero eso no significa que no esté actuando. Mantente firme, sigue orando y confía en que en el momento preciso, su voz se hará escuchar con claridad. ¿Cómo enfrentar el silencio de Dios? Cuando Dios guarda silencio, la primera reacción natural es la ansiedad o el desánimo. Sin embargo, existen maneras de atravesar este dolor espiritual sin perder la fe ni el propósito. Recuerda las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan que Él nunca nos abandona. Aunque el cielo parezca callado, su fidelidad permanece. Memoriza versículos como Isaías 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Permanece en la oración, aunque no sientas nada. El error más común en este proceso es dejar de orar. Aunque sientas que no hay respuesta, sigue buscando a Dios. La oración no siempre se trata de obtener respuestas inmediatas, sino de fortalecer nuestra relación con Él. Aprovecha el silencio para crecer espiritualmente. Dios nos habla de muchas maneras, no solo con respuestas audibles. Tal vez te está enseñando paciencia, dependencia o quiere que aprendas a encontrar su presencia en lo pequeño. Usa este tiempo para meditar en su palabra y desarrollar una mayor sensibilidad espiritual. Evita la desesperación y los atajos. Cuando Dios guarda silencio, el enemigo intentará sembrar dudas en tu corazón. No tomes decisiones apresuradas ni busques soluciones fuera de la voluntad de Dios. Confía en su tiempo. Mira hacia atrás y recuerda cómo Dios ha sido fiel. Si sientes que Dios no responde ahora, recuerda las veces en que Él ha obrado en tu vida antes. Su silencio de hoy no significa que su amor por ti haya cambiado. El silencio de Dios es difícil, pero no es el fin de tu camino. Es una invitación a confiar, a seguir avanzando incluso cuando no vemos el camino con claridad. Uno de los ejemplos más impactantes del dolor espiritual es la historia de Job, un hombre justo y fiel a Dios que vivió una prueba extrema. Job no solo perdió a sus hijos, su salud y sus riquezas, sino que también fue perseguido por la incomprensión de sus amigos, y lo más doloroso, por el silencio de Dios. A lo largo de su sufrimiento, Job clamó a Dios, buscando respuestas, pero el cielo permaneció callado.
Cada día que pasaba sin una respuesta divina, la angustia de Job se profundizaba. Él no comprendía por qué, después de toda su fidelidad, Dios lo había dejado sufrir de tal manera. Este silencio fue una prueba crucial para Job. Mientras su dolor aumentaba y sus preguntas quedaban sin respuesta, Job se enfrentó a una decisión: rendirse en su fe o mantener su confianza en Dios. A pesar de sus dudas, nunca abandonó su fe en el Señor. En el proceso, Job pasó por una transformación interna. Su fe, probada al extremo, se fortaleció, y cuando finalmente Dios rompió su silencio, le restauró todo lo que había perdido, incluso el doble de lo que había tenido. La historia de Job nos muestra que el silencio de Dios no es señal de su ausencia, sino una etapa de refinamiento. A través de este silencio, Dios nos prueba, pero también nos prepara para algo mucho mayor. Si somos capaces de mantener nuestra fe en medio de la quietud, descubrimos que la bendición que viene después es más grande que lo que habíamos perdido. Hay momentos en la vida en los que, aunque estemos rodeados de personas, nos sentimos completamente solos. Oramos, buscamos dirección, pero parece que nadie entiende nuestro camino. Esta es la soledad espiritual, una prueba que muchos elegidos de Dios enfrentan. Este tipo de soledad no es simplemente la ausencia de compañía, sino un vacío profundo en el alma. Ocurre cuando sentimos que Dios está distante, que las personas no comprenden nuestro propósito o cuando seguimos un camino de fe que nos separa del mundo. Los que son llamados por Dios suelen experimentar esta sensación porque su camino es distinto, su propósito es mayor y su proceso es más profundo. Jesús mismo enfrentó esta soledad cuando fue rechazado por su pueblo, abandonado por sus discípulos y traicionado por aquellos en quienes confiaba. Sin embargo, esta prueba no es un castigo, sino una preparación. En la soledad, Dios forma nuestro carácter, nos enseña a depender solo de Él y nos aparta de distracciones que podrían alejarnos de nuestro propósito. Si te sientes espiritualmente solo, no significa que estés en el camino equivocado. Al contrario, podría ser una señal de que Dios está llamándote a un nivel más alto de intimidad con Él. La soledad espiritual es un filtro que separa a los que simplemente creen de aquellos que han sido elegidos para algo mayor. No te desesperes. Dios no te ha abandonado. Más bien, te está acercando a Él de una manera que solo puedes experimentar en el silencio y la soledad. ¿Cómo enfrentar la soledad espiritual? Enfrentar la soledad espiritual requiere fortaleza, pero no es un proceso sin esperanza. Aquí hay claves para superarla sin perder la fe. Entiende que la soledad no es abandono. El hecho de que sientas soledad no significa que Dios te haya dejado. A veces, Dios nos aparta de distracciones para hablarnos en lo secreto. Busca la presencia de Dios intencionalmente. Si las personas no comprenden tu camino, recuerda que Dios sí lo hace. Usa este tiempo para fortalecer tu relación con Él a través de la oración, la adoración y la meditación en su palabra. Conéctate con otros que comparten tu fe. Aunque la soledad es una prueba, Dios no quiere que vivamos aislados. Busca personas que compartan tu fe, que te edifiquen y te animen en el camino espiritual. Aprovecha la soledad como un tiempo de crecimiento. En lugar de lamentarte por la soledad, úsala como un tiempo para fortalecer tu fe, aprender más de Dios y desarrollar un carácter más maduro espiritualmente. Confía en que es un proceso temporal. La soledad espiritual no es eterna. Es una etapa que cuando la atraviesas con fe, te lleva a una relación más profunda con Dios y a conexiones más significativas con las personas correctas. Recuerda que Jesús también la vivió. Saber que incluso el Hijo de Dios experimentó soledad nos ayuda a entender que esta prueba tiene un propósito.
Jesús la atravesó y salió victorioso. Tú también puedes hacerlo. No estás solo. Puede que no lo sientas ahora, pero Dios está más cerca de lo que crees. Un claro ejemplo del dolor de la soledad espiritual lo encontramos en la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de ser elegido por Dios para ser rey, David pasó años huyendo, escondido en cuevas, traicionado y rechazado. Sus propios hermanos no creían en él, y el rey Saúl, envidioso de su futuro reinado, lo persiguió con el propósito de matarlo. En muchos momentos, David se sintió completamente solo, rodeado por la incertidumbre y la hostilidad. En medio de su sufrimiento, David no ocultó su dolor. En el Salmo 22, versículo 1, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras reflejan la profunda angustia de sentirse abandonado por Dios, pero a pesar de su desesperación, David nunca dejó de clamar a su Creador. Su historia nos enseña que aunque pasemos por momentos de soledad espiritual, Dios nunca nos abandona. Incluso cuando no podemos sentir su presencia, Él está obrando detrás de las escenas, formando nuestro carácter y fortaleciéndonos. Finalmente, Dios levantó a David, lo restauró y lo condujo a su destino como rey de Israel. La soledad que experimentó fue solo un capítulo transitorio en su vida, no el final de su historia. Si hoy te sientes solo, recuerda que la soledad espiritual no es el fin, sino un proceso de preparación. Mantente firme en tu fe, porque Dios te está guiando hacia algo grandioso. Todos enfrentamos momentos en los que nuestra fe es sacudida. Situaciones donde todo parece ir en contra de lo que creemos, donde oramos y no vemos respuestas, donde lo que Dios prometió parece imposible. Estas son las pruebas de fe, y son una parte esencial en el camino de aquellos que han sido elegidos por Dios. Cuando Dios tiene un propósito grande para una persona, primero prueba su fe. No para destruirla, sino para fortalecerla. Las pruebas de fe pueden manifestarse de muchas formas: enfermedades, pérdidas, problemas financieros, traiciones o tiempos de incertidumbre. Pero todas tienen algo en común: nos llevan a un punto donde debemos decidir si seguimos confiando en Dios o nos rendimos. Los elegidos no son personas sin pruebas, sino personas que son moldeadas a través de ellas. Dios no prueba a cualquiera, sino a aquellos a quienes quiere llevar más lejos. Un atleta no entrena como alguien común, se somete a pruebas más duras porque tiene una meta más grande. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Si hoy te encuentras en una prueba de fe, no significa que Dios te ha olvidado. Al contrario, es una señal de que Él está trabajando en ti. La fe no crece en la comodidad, sino en el desafío. Es en el fuego donde se prueba el oro, y es en la adversidad donde se fortalece la fe. Dios no permitirá una prueba sin propósito. Aunque ahora no lo entiendas, cada prueba que enfrentas está preparando algo mayor en tu vida. ¿Cómo enfrentar las pruebas de fe? Las pruebas de fe pueden ser devastadoras si no sabemos cómo enfrentarlas. Pero Dios no nos deja sin herramientas para superarlas. Recuerda que Dios sigue en control. Aunque todo parezca estar en caos, Dios sigue gobernando. No hay prueba que llegue a tu vida sin que Él la permita con un propósito. Aférrate a su palabra. Cuando las dudas te golpeen, no te apoyes en lo que sientes, sino en lo que Dios ha prometido. Su palabra es un ancla en medio de la tormenta. Ora sin cesar. La oración no es solo para pedir que la prueba termine, sino para recibir la fortaleza para resistirla. Jesús, en su prueba más dura, oró intensamente en Getsemaní. No te aísles. El enemigo quiere que te enfríes y te apartes en medio de la prueba.
Pero este es el momento de rodearte de personas que te edifiquen y te recuerden la fidelidad de Dios. Mantén la gratitud en medio del proceso. Es difícil agradecer en medio del dolor, pero el agradecimiento es una llave espiritual que cambia nuestra perspectiva y nos da fuerzas para seguir. Recuerda que la prueba tiene un final. No importa cuán fuerte sea la tormenta, eventualmente pasará. Dios no permitirá que dure más de lo necesario. La prueba que hoy enfrentas no es tu final. Es solo un proceso para fortalecer tu fe y prepararte para algo mayor. No te rindas. Uno de los mayores ejemplos de pruebas de fe en la Biblia lo encontramos en Abraham, quien fue llamado por Dios a confiar plenamente en Él, incluso en los momentos más difíciles. A pesar de su vejez, Dios le prometió un hijo, Isaac, y después de muchos años de espera, el niño finalmente nació. Sin embargo, cuando parecía que todo estaba en orden, Dios le pidió a Abraham lo impensable, sacrificar a su hijo. En Génesis 22, Abraham enfrenta la prueba más dura de su vida. No entendía por qué Dios le pedía semejante sacrificio, pero a pesar de su dolor y confusión, obedeció. Subió al monte Moría con Isaac, dispuesto a hacer lo que Dios le había pedido. Justo cuando iba a sacrificar a su hijo, Dios intervino y le proporcionó un carnero como sustituto, demostrando que Él nunca permitiría que Abraham pasara por ese sufrimiento innecesario. Abraham no solo superó esta prueba, sino que su fe inquebrantable lo convirtió en el padre de muchas naciones. Dios no lo había probado para destruirlo, sino para fortalecer su fe y prepararlo para el plan divino que tenía para él. La historia de Abraham nos enseña que las pruebas de fe, aunque duras y desafiantes, tienen un propósito mayor. Si hoy te encuentras en una prueba, confía en que Dios tiene un propósito divino detrás de ella. Cuando decides caminar con Dios, te conviertes en un blanco para el enemigo. No es casualidad que cuanto más te acercas a Dios, más oposición enfrentas. Los ataques del enemigo son una realidad para los elegidos. Satanás no persigue a quienes están cómodos en la oscuridad, sino a quienes han sido llamados a llevar luz. Estos ataques pueden manifestarse de muchas maneras: dudas, miedo, tentaciones intensificadas, conflictos inexplicables, opresión emocional, enfermedades, obstáculos constantes y desaliento profundo. El enemigo quiere hacerte creer que estás solo, que Dios te ha abandonado y que no vale la pena seguir adelante. Pero esto es una mentira. Si estás bajo ataque, no es porque hayas hecho algo mal, sino porque hay un propósito mayor en tu vida. En la Biblia, cada persona usada por Dios enfrentó ataques. Moisés, David, Daniel, Pablo, e incluso Jesús fueron perseguidos, acusados y tentados. El enemigo ataca lo que teme. Dios permite estos ataques no para destruirte, sino para fortalecerte y hacerte más resistente. Una fe que no ha sido probada, no puede ser confiable. Cada batalla que enfrentas es una oportunidad para crecer espiritualmente, desarrollar carácter y ver el poder de Dios en acción. No te rindas. Si el enemigo está atacando con más fuerza, es porque hay algo grande en camino. ¿Cómo enfrentar los ataques del enemigo? Enfrentar los ataques del enemigo requiere estrategia y una mentalidad firme en Dios. Aquí hay claves espirituales para resistir. Vístete con la armadura de Dios. Efesios 6, versículo 11 nos dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. No peleamos con nuestras fuerzas, sino con las armas espirituales, la fe, la verdad, la oración y la palabra de Dios. No pelees con tus propias fuerzas. El enemigo quiere agotarte emocionalmente. Pero la batalla no es tuya, es de Dios. Segunda de Crónicas 20,
versículo 15. Descansa en Él y confía en su poder. Fortalece tu vida de oración. Cuanto más ores, más difícil será para el enemigo derribarte. La oración es tu línea directa con el cielo y tu escudo contra los ataques espirituales. Llena tu mente con la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió con la Escritura, Mateo 4, versículos 1 a 11. La palabra de Dios es una espada espiritual contra la mentira del enemigo. Corta las puertas de entrada. El enemigo busca formas de infiltrarse en tu vida a través de pensamientos negativos, amistades tóxicas, distracciones o pecados sin confesar. Identifica y corta cualquier acceso que pueda estar usando. Rodéate de una comunidad de fe. No luches solo. Los ataques se intensifican cuando estás aislado. Busca apoyo en personas que puedan orar por ti y animarte en la batalla. Alaba en medio de la tormenta. La adoración confunde al enemigo. Cuando Pablo y Silas estaban en prisión, cantaron y las cadenas se rompieron, Hechos 16, versículos 25 a 26. No dejes que el enemigo te robe la alabanza. No importa que tan fuerte sea el ataque, Dios siempre te dará la victoria si permaneces firme en Él. Uno de los ejemplos más claros de los ataques del enemigo lo encontramos en la historia de Job. Satanás no podía tocarlo sin el permiso de Dios, pero cuando se le dio permiso, desató una serie de desgracias sobre su vida. Job perdió su familia, su riqueza, su salud y todo lo que le era querido. En medio de su sufrimiento, Job no entendía por qué le ocurría todo esto, pero lo más impresionante es que nunca maldijo a Dios. A pesar de la desesperación y el dolor, Job mantuvo su fe y su integridad. En un momento de profunda angustia, él dijo con convicción, «Yo sé que mi Redentor vive», Job 19, versículo 25. Esta declaración es un testimonio de la fe inquebrantable de Job, incluso cuando las circunstancias le decían lo contrario. Él entendió que aunque el enemigo lo atacaba, Dios tenía el control de su vida. La historia de Job nos enseña que aunque enfrentemos ataques del enemigo, Dios siempre tiene la última palabra. Al final, Job fue restaurado y recibió el doble de lo que había perdido, demostrando que su prueba no fue en vano. Cada sufrimiento que enfrentamos tiene un propósito mayor, aunque en el momento no lo comprendamos. Si hoy sientes que el enemigo te ataca, recuerda que Dios sigue siendo soberano y tu historia aún no ha terminado. La prueba tiene un propósito divino que te llevará a una bendición mayor. Ser rechazado por seguir a Dios es una de las pruebas más difíciles que un creyente puede enfrentar. Cuando decides vivir conforme a la voluntad de Dios, el mundo no siempre te aplaude, al contrario, muchas veces te rechaza, te critica o incluso te persigue. El rechazo y la persecución son señales de que has sido elegido. Jesús lo advirtió en Juan 15, versículos 18 a 19, si el mundo los odia, tengan presente que antes que a ustedes, me odió a mí. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Este dolor puede manifestarse de muchas maneras, como la pérdida de amistades o relaciones por causa de tu fe, burla o desprecio de quienes no entienden tu compromiso con Dios. Discriminación en el trabajo o en la sociedad por defender principios bíblicos o ataques directos o indirectos cuando decides predicar la verdad. Sin embargo, este rechazo no es una señal de que estás en el camino equivocado, sino todo lo contrario, es una confirmación de que estás caminando con Dios. Los elegidos siempre serán perseguidos, porque su luz incomoda a quienes prefieren la oscuridad. Si hoy enfrentas rechazo, no te desanimes.
Dios permite esta prueba para fortalecer tu fe y asegurarte que tu recompensa será grande en los cielos. ¿Cómo enfrentar el rechazo y la persecución? La persecución puede ser dolorosa, pero hay maneras de enfrentarla con fe y valentía. Recuerda que no estás solo. Desde los tiempos de la Biblia hasta hoy, millones de creyentes han pasado por lo mismo. No eres el primero ni el último en sufrir por Cristo. No respondas con odio, sino con amor. Jesús dijo en Mateo 5, versículo 44, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. La respuesta cristiana al rechazo no es venganza, sino amor. Fortalece tu identidad en Dios. El mundo podrá rechazarte, pero Dios te ha aceptado como su hijo. Tu valor no depende de la opinión de los demás, sino de lo que Dios dice de ti. Mantente firme en la palabra. Cuando vengan los ataques, sostente en la verdad. No permitas que el miedo o la presión del mundo te aparten de tu fe. Ora por quienes te rechazan. El enemigo quiere que guardes rencor, pero Dios quiere que ores por ellos. Muchas veces, el amor y la paciencia pueden tocar los corazones más endurecidos. Busca una comunidad de fe. Rodéate de personas que te fortalezcan espiritualmente. La persecución es más difícil cuando estás solo, pero cuando tienes una familia en Cristo, la carga se vuelve más liviana. Enfócate en la recompensa eterna. Jesús prometió en Mateo 5, versículo 10, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El rechazo es temporal, pero la gloria de Dios es eterna. Cada prueba tiene un propósito, y Dios usará tu historia para inspirar a otros. Uno de los ejemplos más impactantes de rechazo y persecución en la Biblia es el de Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo y un ferviente predicador del Evangelio. Esteban no tenía miedo de proclamar la verdad de Cristo, incluso frente a la oposición feroz de los líderes religiosos. Su valentía en la fe provocó una reacción violenta, y los líderes lo arrastraron fuera de la ciudad, donde lo apedrearon hasta la muerte. A pesar de la brutalidad de su final, Esteban no perdió su fe ni su perspectiva celestial. En el momento de su muerte, vio los cielos abiertos y a Jesús a la diestra de Dios, esperándolo. Hechos 7, versículos 55 a 56. Este acto de fe y su visión divina en medio de la persecución son una poderosa declaración de que aunque el rechazo humano parece ser una derrota, en los planes de Dios tiene un propósito eterno. Lo impactante de la historia de Esteban es que su testimonio no solo inspiró a los que lo conocían, sino que incluso dejó una huella en Saulo, quien presenció su muerte. Más tarde, Saulo se convertiría en el apóstol Pablo, uno de los más grandes defensores del Evangelio. La muerte de Esteban fue un catalizador para la expansión del mensaje de Cristo. Si hoy enfrentas persecución o rechazo, recuerda que Dios está contigo y que tu fe está dejando una huella eterna, aunque no siempre sea visible en el momento. El desgaste espiritual es una de las pruebas más silenciosas pero más intensas que pueden enfrentar los elegidos de Dios. No siempre se manifiesta con grandes crisis, sino con un cansancio profundo del alma, una sensación de agotamiento que puede llevar a la desmotivación e incluso a dudar de la misión que Dios nos ha encomendado. Este agotamiento puede venir de múltiples fuentes, como la lucha constante contra el pecado y la tentación, el esfuerzo por mantenerse firme en la fe en medio de adversidades, la carga emocional de ayudar a otros y servir en el ministerio o la sensación de no ver resultados a pesar de mucho esfuerzo. El enemigo utiliza este desgaste para debilitar a los elegidos y alejarlos de su propósito. Cuando el cansancio se acumula, la oración se vuelve más difícil, la pasión se enfría y el deseo de seguir adelante se desvanece.
Muchos hombres y mujeres de Dios pasaron por este mismo proceso, sintiendo que no podían más. Sin embargo, el desgaste espiritual no es un signo de fracaso, sino una prueba que solo los elegidos enfrentan. Dios permite estos momentos para enseñarnos a depender completamente de Él y renovar nuestras fuerzas en su presencia. No es nuestra energía lo que nos sostiene, sino la gracia de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Cómo enfrentar el desgaste espiritual? Cuando el agotamiento espiritual llega, es importante reconocerlo y tomar medidas para superarlo. Aquí hay algunas claves para recuperar fuerzas y seguir adelante. Descansa en Dios. El desgaste no siempre se soluciona con más esfuerzo. A veces, la mejor acción es detenerse y buscar descanso en la presencia de Dios. Jesús dijo en Mateo 11, versículo 28, «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». No cargues todo solo. Muchos creyentes se desgastan porque intentan hacerlo todo por sí mismos. Dios nos llama a apoyarnos en otros, a compartir nuestras cargas con hermanos en la fe. Aliméntate espiritualmente. El desgaste se intensifica cuando nuestra alma no se nutre con la palabra de Dios. Dedica tiempo a la oración, la adoración y la meditación en la Biblia. Evalúa tus prioridades. A veces, el cansancio viene de luchar en batallas que Dios no nos ha llamado a pelear. Es importante discernir qué es lo que realmente Dios quiere que hagamos. Recuerda por qué empezaste. El desgaste nos hace olvidar la razón por la que seguimos a Cristo. Vuelve a tu primer amor, recuerda cómo Dios ha sido fiel en el pasado y confía en que Él seguirá obrando. Pide ayuda a Dios. La fortaleza espiritual no viene de nuestra propia capacidad, sino de Dios. Clama a Él y permite que renueve tu espíritu. Isaías 40, versículo 31 nos recuerda, «Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán». El desgaste no es el final del camino. Dios es experto en restaurar corazones agotados y dar nuevas fuerzas a quienes ya no pueden más. Uno de los ejemplos más claros de desgaste espiritual en la Biblia es el de Elías, un profeta poderoso, pero también humano. Después de una de las victorias más grandes de su vida, al enfrentar y derrotar a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Elías experimentó un agotamiento profundo y una crisis emocional. A pesar de haber visto la gloria de Dios de manera tan visible, Elías cayó en un periodo de desesperación. El desgaste espiritual lo llevó a sentirse completamente vacío. En su cansancio y tristeza, llegó a desear la muerte y se refugió en una cueva, diciendo, «Basta ya, oh Señor, quítame la vida». Primera de Reyes 19, versículo 4. Elías, quien había sido un instrumento poderoso en las manos de Dios, ahora se sentía solo y desbordado por el peso de la misión. Sin embargo, Dios no lo dejó en su dolor. En lugar de reprocharle por su debilidad, Dios lo fortaleció con alimento, descanso y una palabra de aliento. Le recordó que no estaba solo, que aún tenía un propósito y que Dios había preparado una nueva misión para él. Este pasaje nos enseña que el desgaste espiritual es real, pero que no estamos solos en él. Dios siempre tiene un plan para restaurarnos, dándonos el descanso y la renovación que necesitamos. Si hoy te sientes cansado y agotado, acércate a Él, porque en su presencia encontrarás la renovación y la vida que tu alma necesita. El proceso de refinamiento es una de las pruebas más desafiantes para los elegidos. Dios, como un orfebre celestial, nos somete a fuego purificador para eliminar lo que no le agrada y perfeccionar nuestra fe. Así como el oro y la plata necesitan ser fundidos a altas temperaturas para ser purificados,
nuestras almas son sometidas a pruebas intensas para que reflejemos la gloria de Dios. Este proceso puede manifestarse en forma de pérdidas inesperadas que nos obligan a depender completamente de Dios, pruebas de carácter que nos enseñan a vivir en humildad, paciencia y amor, o crisis espirituales que nos llevan a una fe más profunda y auténtica. Muchas veces, el refinamiento duele porque implica despojarnos de todo lo que nos impide crecer espiritualmente. Dios usa las pruebas para revelar lo que hay en nuestro corazón, eliminando el orgullo, la autosuficiencia y las impurezas del alma. Sin embargo, este proceso no es un castigo, sino una señal de que Dios nos ha escogido para algo mayor. Él no refina a cualquiera, sino a aquellos que tienen un propósito especial en su plan. La Biblia nos recuerda en Zacarías 13, versículo 9, los meteré en el fuego y los fundiré como se funde la plata, los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo les responderé. Si estás pasando por un momento difícil, no es el final, sino una preparación para algo más grande. ¿Cómo enfrentar el proceso de refinamiento? Cuando Dios nos está refinando, es fácil sentirnos confundidos, agotados o incluso tentados a rendirnos. Pero hay formas de atravesar este proceso con fe y fortaleza. Acepta el proceso. El refinamiento no es opcional para los elegidos, es una etapa necesaria para llegar a la madurez espiritual. No resistas la obra de Dios en tu vida. Mantente en oración constante. Cuando las pruebas se intensifican, la comunión con Dios se vuelve más importante que nunca. Orar te dará claridad, paz y fortaleza. Confía en la fidelidad de Dios. El refinamiento puede hacerte sentir solo, pero Dios nunca abandona a los suyos. Él está en control y tiene un propósito en cada prueba. Recuerda que el fuego no dura para siempre. El orfebre no deja el oro en el fuego más tiempo del necesario. Dios sabe exactamente cuánto puedes soportar y cuándo sacarte del horno. No te compares con otros. Cada proceso de refinamiento es diferente. No midas tu progreso con el de los demás, porque Dios obra de manera única en cada persona. Rodéate de personas que te fortalezcan. El enemigo intentará desanimarte, pero rodearte de personas de fe te ayudará a mantenerte firme en el proceso. Aprovecha este tiempo para crecer. Dios no solo quiere quitar lo que estorba, sino también fortalecer lo que necesitas para cumplir tu propósito. Recuerda, Dios solo refina a quienes valen la pena. Si estás en el fuego, es porque Dios está haciendo algo grande en ti. Si estás sufriendo, no es porque Dios te ha abandonado, sino porque te está preparando para algo grande. Cada dolor espiritual que atraviesas es una señal de que Dios te está moldeando, fortaleciéndote y guiándote hacia un propósito mayor. El silencio de Dios te enseña a confiar sin ver. La soledad espiritual te acerca más a su presencia. Las pruebas de fe fortalecen tu carácter. Los ataques del enemigo prueban que estás en el camino correcto. El rechazo y la persecución te identifican con Cristo. El desgaste espiritual te recuerda que debes depender de Dios. Y el proceso de refinamiento te transforma en la persona que estás destinado a ser. Nada de lo que vives es en vano. Cada lágrima, cada lucha y cada desafío es parte del plan divino. Dios no permite que pases por estas pruebas porque te ha olvidado, sino porque te ama tanto que no quiere dejarte en el mismo lugar. El oro no brilla sin fuego. El diamante no se forma sin presión. Los elegidos no crecen sin pruebas. Por eso, hoy quiero decirte, no te rindas. Aunque no entiendas lo que está pasando, sigue adelante. Dios está obrando en tu vida, incluso cuando no lo ves, incluso cuando todo parece oscuro.
Este proceso no durará para siempre, pero la gloria que vendrá después será eterna. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a unirte a nuestra comunidad. No tienes que atravesar estos dolores solo. En nuestro canal compartimos reflexiones, enseñanzas y palabras de aliento para fortalecerte en la fe. Por eso te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle un like, activar la campanita y acompañarnos cada semana. Juntos creceremos en la fe y veremos la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Recuerda, Dios tiene algo grande para ti. Mantente firme. Lo mejor de tu historia está por escribirse. Antes de concluir, quiero invitarte a unirte a esta oración. Si en este momento estás atravesando alguno de estos dolores espirituales o sientes que Dios te está moldeando a través de las pruebas, acompáñame en esta oración. Juntos, como comunidad, busquemos consuelo, fortaleza y la guía de nuestro Padre Celestial para enfrentar lo que estamos viviendo. Padre amado, venimos ante ti con corazones sinceros, buscando tu presencia en medio de nuestras pruebas. Tú, que conoces cada lágrima que derramamos y cada lucha que enfrentamos, hoy te pedimos que nos sostengas con tu amor infinito. Señor, en los momentos de silencio, cuando parece que no estás, ayúdanos a recordar que nunca nos has abandonado. Enséñanos a confiar en que aunque no escuchemos tu voz, sigues obrando en nuestras vidas, preparando cada detalle según tu perfecto plan. Cuando la soledad espiritual nos abrace, cuando nos sintamos incomprendidos o alejados, recuérdanos que estamos rodeados de tu amor. Que podamos encontrar consuelo en tu presencia y fuerza en la comunidad de fe que nos has dado. En las pruebas de fe, cuando las dudas intenten apagar nuestra esperanza, danos la certeza de que nuestra fe es más valiosa que el oro y que cada lucha nos acerca más a ti. Ayúdanos a mantenernos firmes, a pesar de las tormentas, sabiendo que nuestras raíces están plantadas en la roca eterna. Señor, protégenos de los ataques del enemigo. Sabemos que el adversario busca desanimarnos, tentarnos y alejarnos de tu propósito. Pero hoy declaramos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Revestimos nuestra mente y nuestro corazón con tu armadura, confiando en que tú nos darás la victoria. Si enfrentamos rechazo y persecución, que no sintamos miedo ni desesperación. Tú nos advertiste que en el mundo tendríamos aflicción, pero también nos diste la promesa de que has vencido al mundo. Que nuestra identidad no se defina por la opinión de los demás, sino por el amor inquebrantable que tú nos has dado. Para aquellos que sienten desgaste espiritual, que han dado y dado sin cesar y ahora se sienten vacíos, te pedimos una renovación profunda. Llénanos de tu espíritu, reaviva la pasión en nuestro interior y recuérdanos que en ti encontramos descanso, fuerzas nuevas y propósito. Y en el proceso de refinamiento, cuando sentimos que el fuego de las pruebas es demasiado intenso, ayúdanos a recordar que todo tiene un propósito. Tú no permites nada sin razón, y cada dificultad nos está moldeando para reflejar tu gloria. Señor, que salgamos de este proceso más fuertes, más firmes en la fe y más preparados para lo que tienes para nosotros. Gracias, Padre, porque no estamos solos en este camino. Porque cada dolor que enfrentamos es una señal de que estamos siendo transformados, guiados y preparados para algo mayor. Hoy entregamos nuestras cargas en tus manos, confiando en que tú harás todas las cosas nuevas. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Gracias por unirte en oración y por ser parte de esta comunidad de fe. Si este mensaje ha tocado tu corazón, recuerda que no estás solo en tu dolor. Dios te está preparando para algo grande. Mantén la esperanza viva, porque Él sigue obrando en tu vida, aún en los momentos más difíciles. Que el Señor te fortalezca, te renueve y te guíe. Nos vemos pronto,
y que su paz te acompañe en cada paso que des. Dios te bendiga.